Bien, amigos y amigas, lunes intenso. Aquí estamos de nuevo. Os había dicho que es una semana prometedora desde el punto de vista de las ceremonias nupciales, de las bodas. Ya sabéis que el sábado tenemos la boda del año, la boda del siglo, la boda a la que estamos convocados todos los españoles, que es la boda de Tamara Falcó, aunque sea porque, por Dios, dejemos de hablar de la boda de Tamara Falcó, que suceda ya, no que pase ya, pero también es una semana especialmente activa por lo que respecta a la crónica judicial relacionada en nuestro sector, el sector del salseo. Acordaros que la pasada semana os hablábamos del juicio de David Flores contra su madre por el impago de las pensiones, y esta semana tenemos nuevo inicio de juicio, en este caso el de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores por un presunto delito de insolvencia punible, que los periodistas tenemos que estar a día de hoy enterados 100% de los aspectos jurídicos, y es por ello, porque cuando nosotros no llegamos a explicar bien las cosas, que hoy quiero contar con una persona que creo que nos puede dar arrojar un poquito de luz a ambos procesos judiciales, que paso a presentar ya, que es Cristina Díaz. ¿Qué tal, Cristina? ¿Estás ahí? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, feliz lunes. Cristina Díaz, como veis, es abogada de familia y presidenta de la sección de familia del ICAP. Gracias por atendernos, ante todo, Cristina. A vosotros por la invitación esta tarde. Fíjate que está hablando de esa semana, ¿no? Podemos decir, de juicios cruzados, de David Flores contra Rocío Carrasco y de Rocío Carrasco, en este caso, contra el padre de David Flores, Antonio David Flores. Son dos procesos que pueden tener bases similares, pero que son muy distintos, ¿no, Cristina? Sí, son dos procesos muy distintos. De hecho, el primero, que sí que tiene base, digamos, en el Código Penal, pero que tiene un aspecto de derecho de familia importante, que era por el pago de las pensiones de alimentos, se produce en un momento en el que partimos de un matrimonio donde había una guarda de dos hijos menores con una mamá, y un momento determinado esto se ha cambiado, ¿no? Primero creo que fue la niña, luego el niño, que se fueron a vivir con el papá. Entonces, en esta situación se produce unos impagos de pensión de alimentos, pues de la mamá hacia, en este caso, el hijo, ¿no? Que es el que por legitimación activa ha puesto la denuncia penal. O sea, estamos hablando de un procedimiento penal, no de un procedimiento civil de ejecución de pensiones. Y se hacen unas diligencias, se determina por el juicio de instrucción que hay indicios y se abre el juicio oral. Se señala este juicio oral. ¿Qué es lo que empezó el pasado, ahora no sé si es miércoles? Aquí tenemos, de hecho, la noticia respecto a ese día, y como ves, uno de los grandes titulares que se señaló ese día es que Rocío Carrasco no se presentó a juicio. Sí que lo hicieron sus dos hijos. Rocío Flores, además, tenía que ser testigo, también Antonio David Flores, pero ella no. Se esgrimió que no había recibido esa citación personal. Entonces, para entrar de lleno con ese titular, yo te pregunto, ¿me puedes arrojar algo de luz a lo que significa, y si es posible, pues que una persona no reciba esa citación personal, y que la gente entiende por qué puede estar el procurador el día de juicio y no pueda estar Rocío Carrasco? Bueno, como he dicho antes, la elección de la reclamación de estos importes y digamos también de buscar una pena en aplicación del Código Penal es un procedimiento penal. En los procedimientos penales, las citaciones o para acudir a cualquier señalamiento han de ser a la persona. Una persona puede tener un abogado comparecido, incluso un procurador comparecido. En España, en los procedimientos penales no es obligatorio, así como en el civil sí, en el penal no es obligatorio estar representado por un procurador. Pero aún y así, la citación sí que ha de ser a persona, y el propio juzgado tiene constancia si se hace nuestra citación a través de correos con un acuse de recibo o los juzgados que tengan el servicio común de notificaciones, que es una persona que va directamente a notificar este señalamiento. Si yo no lo recibo, por mucho que mi abogado, mi procurador lo tenga, el procedimiento penal determina que yo tengo que haberlo recibido. Tengo que haber firmado el acuse de recibo y el juzgado tiene que tener esta información. De hecho,
muchas veces los abogados llamamos antes o incluso el día antes de la celebración del juicio oral para comprobar que todo el mundo está, como decimos nosotros, bien citado, y el funcionario nos dice, oiga, a día de hoy no tengo el acuse de recibo, pero claro, si mañana me llega a las 9, el juicio se hará, con lo cual venir todos, porque no sabemos lo que va a pasar. Llega el día, entiendo la semana pasada, Sí, se miércoles. comprueba si la citación se ha hecho correctamente y la citación no está cumplimentada, pues por lo tanto se debe suspender esa vista directamente. Entonces, el procedimiento como tal, y no porque sea Rocío Carrasco, sea quien sea, el procedimiento es el mismo para todos. Entonces, en este sentido, es normal que esto sea así. La sobrecarga de los juzgados en nuestro país es de sobra conocida y por lo tanto, obviamente, hasta el mismo día del juicio oral el oficial no va a comprobar porque, repito, aunque lo compruebe el día anterior, puede que la acuse llegue el mismo día y que por lo tanto, si el acuse llega y no viene la persona, se celebrará el juicio sin esta persona, pero como ha sido citada en forma, por lo tanto, no conllevará su no presencia la anulabilidad del juicio oral. Sin embargo, si tenemos una citación que no está cumplimentada en forma y celebramos un juicio sin esta persona, pues obviamente no estamos cumpliendo con el trámite procesal de protección de los derechos de defensa de los ciudadanos. Esto que dices es importante porque entonces tenemos que descartar el escenario de que Rocío Carrasco sí que haya recibido presencialmente esa citación porque habría ese acuso de recibo y no se haya querido presentar a pesar de haberla recibido, ¿no? Claro, esto es una información de la que no tenemos, pero sí, obviamente no lo ha recibido y no ha venido, pero entonces habría que saber cuál es la causa de suspensión, pero que si todo el mundo está bien citado, al menos que hay una causa que no ha trascendido a los medios de comunicación y que no sepamos, ¿no? O sea, para que lo entendamos todos, tiene que recibirlo en manos, es decir, la persona de correos, ¿no? O quien sea, se acerca al domicilio donde está Rocío Carrasco y hasta que no le entrega esa citación a ella, ¿no? O a una persona, entiendo que Autorizada. autorizada, no hay ese acuso de recibo a los juzgados conforme esa citación se ha entregado. Si va un día y esa persona no está en el domicilio, puede ir otro día, ¿no? Otro día hasta, no sé si son 3 o 4 los que tengan estipulados en correos, ¿es así? Sí, correcto, 3. Si no ERO, son efectivamente 3. Tercera, Son el juzgado puede decidir si emplaza a esta persona por edictos que se publican en el tablón de anuncios del juzgado. Pero esto es un proceso tasado, repito, para todo el mundo, que es sí. mismo en el proceso penal y más en este caso, ¿no? Que se trata de un delito directamente vinculado con las obligaciones familiares, pero no hay ninguna diferenciación, sea ella o no, y el hecho de que los letrados hayan acudido, repito, es muy normal porque muchas veces nos encontramos con la situación de la incertidumbre. Imaginemos que el día del juicio oral a las 9 llega el acuse de recibo, todos corriendo al juicio oral porque estamos citados. Entonces, Claro. por lo tanto, la responsabilidad profesional del letrado también existe, al margen de la persona. Ahora entraremos en otros detalles de ese juicio, con respecto especialmente a la acusación particular, pero hay gente que se puede preguntar ahora mismo, claro, supongo que lo que sucede es que se pone una nueva fecha, ¿no? para ese juicio. ¿Qué sucede si una vez más Rocío Carrasco no se presenta alegando que no tiene esa citación personal? Bueno, si realmente no la tiene, pues se deberá recurrir a volver a citarla todas las veces que el juzgado considera necesarias, hasta que el juzgado pueda considerar que 3 veces ya se la han notificado, no ha llegado y que decida la citación para la comparecencia al juicio oral por vía de edictos. Pero vamos, alguna motivación debe existir, repito, o que la dirección esté mal, es decir, la comprobación de la citación debe existir en el juzgado. ¿Puede pasar? Sí, claro, puede pasar que una persona no sea citada hasta finalmente que sea citada por edictos. Puede pasar. Pero bueno, aquí no sé si es la primera o la segunda suspensión, no sé por qué se suspendió la primera vez. La segunda es. Clara la situación de la información que ha trascendido
que la realidad ha sido esta, ¿no? De que la citación a persona, como debe ser, pues no se ha podido realizar. Yo antes, fuera de cámara, te preguntaba si esto podía responder a algún tipo de estrategia procesal por parte de Rocío Carrasco para intentar retrasar este juicio a la espera de que se celebre el de esta semana, y tú tenías tus dudas, ¿no, Cristina? Sí, porque tampoco, luego hablaremos del otro juicio, Sí, ¿no? sí. Sí que algunas partes son las mismas, pero no se discute ni lo mismo. Es decir, al fin y al cabo, el no acudir a este procedimiento del que estamos hablando ahora, que es pues por un impago de pensiones de alimentos, es algo muy circunscrito. Es decir, no está relacionado con lo otro. ¿Por qué? Porque lo otro, de hecho, la persona que se denuncia no es ella, sino es el... Es decir, es cierto, en una situación civil de familia que ha ido modificándose con el tiempo. Yo personalmente, cierto es que desconozco si las modificaciones de medidas que se han hecho ya son firmes o no, porque esto es muy importante. De ahí, es decir, el proceso penal es la consecuencia de las sentencias civiles. Entonces, para poder reclamar una pensión tenemos que tener una sentencia civil que dice que un papá o una mamá ha de pagar pensión al papá o a la mamá. Es decir, tenemos que tener la obligación civil de familia encuadrada en una sentencia firme para luego poder ir, en caso de incumplimiento reiterado, aplicar el 227 del Código Penal y, por lo tanto, intentar la vía penal, pero la vía civil siempre es principal. Entonces, en el proceso del que estamos hablando ahora, este primero, Sí. es muy claro. Una mamá, por lo visto, hay una sentencia que efectivamente fijaba una obligación alimenticia a favor de un hijo, se presenta la denuncia, el fiscal también ejerce la acción pública y a partir de aquí las partes están muy definidas. El de esta semana, estamos hablando de otra sentencia en la que Sí. era al revés. Hablaremos. Antes de llegar al de esta semana, al de este jueves, aquí vemos en pantalla uno de los grandes titulares de ese día. El segundo lo deslizó el propio abogado de David Flores y de Antonio David Flores, Iván Hernández, al final de la jornada, y es que se había presentado el día anterior un escrito por parte de la acusación asegurando que se retiraba precisamente esa parte como acusación particular y que los hijos de Rocío Carrasco, Rocío Flores también estaba citada como testigo, no iban a declarar contra su madre. Entiendo que esto también es un proceso que puede pasar y que hasta el mismo día del juicio puede ser así, ¿no, Cristina? Sí, totalmente. Y más, repito, en delitos, pero que tienen una gran ramificación en derecho de familia, obviamente, puede pasar. No olvidemos que no hasta el día del juicio oral no se fijan las conclusiones definitivas por una de las partes, ni tan siquiera por el Ministerio Fiscal, que puede modificar incluso sus conclusiones provisionales de condena. De la misma manera, la acusación particular. Y no es algo raro, y sobre todo, repito, en delitos ligados al incumplimiento de obligaciones familiares, en este caso, que son económicas. Por lo tanto, tiene un recorrido también con la ley en la mano, que se puede hacer, se puede presentar, el día del juicio oral se toma nota de que la acusación particular se ha retirado, etcétera, pero tiene la trascendencia, digamos, procesal como en cualquier otro procedimiento. El juicio sigue adelante, entiendo que con la Fiscalía, ¿no? Como acusación, y me decías que David Flores tiene que testificar también en ese juicio. Bueno, la Fiscalía, repito, sin haber visto los escritos de conclusiones provisionales, entiendo que la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales habrá solicitado como prueba o como medio de prueba la declaración testifical, no solo del hijo, sino también de la hija, de ambos, independientemente de que estos tuvieran también la titularidad de la acción, bueno, de la acusación particular. Es decir, pueden perfectamente poner una denuncia y luego no constituirse acusación particular. En este caso, el hecho de que ambos hijos, si realmente el Ministerio Fiscal ha solicitado
que acudieran para declarar, pues Sí. efectivamente así. Si, sin embargo, esta testifical solo se hubiese pedido en el escrito de la acusación particular, al Ujú. decaer esta acusación particular, decaería este medio de prueba. Pero yo entiendo que seguramente el Ministerio Fiscal haya solicitado la declaración testifical de ambos hijos, sin haberlo Bien. visto, pero bueno, es lo que suele solicitar el fiscal. Bien, pues hasta donde sabemos se citará de nuevo a las partes en un próximo juicio este mismo mes de julio. Veremos qué es lo que sucede con ese proceso, pero como he explicado antes y lo sabéis porque llevamos semanas hablando de ello, tenemos algo así como juicios cruzados. Este es otro, este es el juicio que va a empezar el próximo jueves, este jueves, de hecho. Rocío Carrasco pidiendo, entre otras cosas, 4 años de prisión para Antonio David por un presunto delito de insolvencia punible. ¿Cómo podemos desgranar esta acción judicial? ¿Qué diferencias hay con el anterior, Cristina? Claro, aquí estamos, digamos, con la misma base, que es, hay una sentencia que fija una obligación, en este caso al papá, de pagar unas pensiones de alimentos. Eh, hasta donde yo sé también, y he podido leer en la prensa, porque cierto es que no, a este procedimiento no he tenido acceso, Sí. el papá no dice que no debe pagar, sino lo que dice es, oiga, sí que tengo una obligación civil fijada en sentencia firme, pero no puedo atender la misma porque estoy en una situación de insolvencia. El tiempo y la mamá dice, no, insolvencia ninguna, porque, creo recordar, ¿no? Él ha recibido pagos por algunas entrevistas, no, pagos pero por vía de terceros, no por él. Ellos, la fiscalía o ellos consideran que ha recibido pagos incluso por un valor de unos 300.000 euros, según estiman sus investigaciones. Aquí yo no he podido determinarlo según lo que ha trascendido a la prensa, es que se estima que ha podido recibir pagos entre participaciones televisivas y algunas exclusivas de ese periodo en el que él decía que era insolvente por unos 300.000 euros, o es lo que intentará demostrar al menos Rocío Carrasco. Claro, entonces lo que aquí se discute es si esta insolvencia que en su momento se ha dado para evitar el pago de estas pensiones fijadas en sentencia firme, que esta insolvencia no era real, sino que era ficticia, por utilizar terceros, tanto personas físicas como personas jurídicas, que decir, con tanto empresas como personas físicas, para recibir estos pagos. Y entonces, ¿qué es lo que llamamos un delito de insolvencia punible? Es decir, yo he organizado mi propia insolvencia y en vez de cobrar yo como persona física directamente, pues han cobrado terceros o personas pantallas y Sí. en realidad esto yo lo he creado para evitar atender a una obligación judicial que era el pago de las pensiones de alimentos. Por eso decía, sí que partimos de la misma base que en el primer procedimiento del que hemos hablado, pero estamos hablando de otro objeto, digamos, de delito distinto, que es la creación de una situación ficticia en este sentido, ¿no? Por parte De hecho, perdona que te interrumpa, Cristina, pero hasta donde nosotros sabemos, incluso Rocío Carrasco dirigió los focos hacia la que todavía es la mujer de Antonio David Flores, Olga Moreno, por ser cooperadora necesaria, porque aseguraban que era la empresa de Olga Moreno la que recibiría supuestamente esos pagos, y finalmente el juez de que lleva el proceso determinó que los testigos, porque ella quería que testificara, quedaban fuera de este proceso porque consideran que con las pruebas documentales tienen suficiente para analizar el proceso jurídico. Claro, es el juicio de admisión de pruebas, ¿no? Que llamamos, que se realiza por parte del juez o de la jueza y que determina qué medios de pruebas consideran necesarios para esclarecer los hechos y para finalmente poder decidir sobre los mismos. Obviamente, si hay prueba documental de un pago, de una factura con fecha, hora, NIF, en fin, a veces las pruebas documentales son mucho más clarificadores con la testifical, porque la testifical
además podría poner en entredicho, pues usted conoce o no conoce este documento, pero el documento realmente que da toda la información veraz y creíble para el juzgado, pues es el documento. Claro, yo supongo que esto es, porque repito, en este caso el delito es esto, o sea, ¿es la infidelidad punible o no lo es? Y sobre ello versarán todos los medios de prueba. Claro, entiendo que aquí hay una doble penalización, ¿no? La de responsabilidad civil y la pena de cárcel. ¿Cómo lo entendemos esto? Porque muchas veces cuando se habla de pena de cárcel incluso llegamos a frivolizar, ¿no? Al menos desde la perspectiva del ciudadano siempre se termina con aquello de, bueno, no terminará, ya sabemos que no irá a prisión. En este caso se le piden 4 años de prisión. ¿Cómo tenemos que valorar estas dos penas que se le piden, ¿no? Y si hay una probabilidad real de que esto suceda o se podría compensar con algún tipo de pago. Digo, el tema de la cárcel. Es que son cosas diferentes. Es decir, en el primer procedimiento del que hablábamos, la responsabilidad civil es muy clara, de hecho lo dice el propio Código Penal, se fija en las pensiones que no se han pagado. El de David Flores contra su madre, ¿eh? Estamos hablando ahora. Correcto, exacto. Vale. Por tanto, Vale. la responsabilidad civil se fija y va y es accesoria, se dice, a la pena que se pueda pedir de privación de libertad o de trabajos en beneficio de la comunidad. Esto es una parte. En este caso mismo, se pide también una responsabilidad civil de unos 60.000, me acuerdo, o algo así. Aproximadamente 60.000, sí. Que se fija en no solo las pensiones no pagadas, sino también pues, los intereses de demora, etcétera, etcétera. Entonces, estas penas accesorias que se dice que son civiles, que es la responsabilidad civil o los daños y perjuicios que se puedan pedir, obviamente es una condena civil que hay que cumplir al margen de la pena. Sí que es verdad que sabemos que el fiscal a día de hoy, en conclusiones provisionales de estos 4 años, veremos si eleva definitiva o no esta pena, porque la puede rebajar también. Obviamente, si por ejemplo el día del juicio oral esta responsabilidad civil la paga la persona, en este caso el papá por decir, oye, pues yo pago este importe, Antonio David Flores. Puede influir en las conclusiones definitivas que puede solicitar Fiscalía. Pero sí que es evidente que no por pagar el 100% de la responsabilidad civil, ¿sí? Se olvida o desaparece la pena de privación de libertad. Son cosas distintas. Puede influir porque una vez que la pena es firme, pues se puede pedir la suspensión de la pena. Es decir, óigame, suspéndame esta pena de prisión. ¿Por qué? Pues he pagado la responsabilidad civil, no tengo antecedentes penales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es como una fase 2. Pero una cosa no conlleva directamente la otra. Repito, la responsabilidad civil va aparejada al delito objeto de la denuncia. Si hay una sentencia absolutoria, esta responsabilidad civil también decae porque es accesoria, va aparejada al cumplimiento o no, de las condiciones de delito, si existe o no el mismo. Parece obvio lo que diré, pero está claro que a pesar de que la vista oral empiece o el juicio empiece por esta causa el próximo jueves, puede ir para largo, ¿no? Todo el proceso. Bueno, desconozco si el juicio oral está fijado en una sesión o en varias. Esto es lo primero que tendríamos que saber, porque obviamente pues, dilatará el momento del dictado de la sentencia. Podrá ser recurrida obviamente posteriormente. Pero sí, desconozco si se han fijado varias sesiones o una única sesión. Yo tampoco tengo esa información, así que no vamos a especular. Yo no sé ya si ya en modo fantasía que a veces tenemos los periodistas, podría suceder que Antonio David Flores no se presentara alegando que tampoco ha tenido citación personal. Sí, o sea, el procedimiento es exactamente el mismo en ambos casos. Independientemente de que estemos personados con abogado y procurador en su caso, la citación ha de ser recibida por la parte contra la que se presenta la denuncia, en este caso ya el señor Flores. Lo que pasa es que si eso sucediera, Cristina, yo no sé si la percepción popular sería un poquito de cachondeos ¿no? Bueno,
No sé si la percepción popular será esta o no. Tenemos el sistema judicial que tenemos, con Sí, los sí. medios, bueno, carente de medios, y yo creo que en este sentido lo que no podemos hacer es, porque tenemos este sistema judicial y encima carecemos de medios, que no se respeten, digamos, las normas procesales y sobre todo en un procedimiento penal, que no hacen más que proteger el derecho de defensa y asegurarnos que las resoluciones que tomen los jueces no sean nulas por no haber Ujú. respetado estos pasos procesales. Así que yo creo que, bueno, podremos tardar más o menos, pero al final, si las personas se han de sentar en un banquillo, se acaban sentando. Ujú. Ya una última, esto ya es para distensionar un poquito quizás. Yo no sé, tú que conoces bien la justicia, si realmente la sensación es que llevamos años, décadas de guerra judicial entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores, si llega un punto también de cierta saturación para el órgano judicial que pueda afectar a las personas a la hora de tener esos juicios en el sentido de, madre mía, llevan ustedes 30 años de guerra judicial, empezamos a estar ya un poquito hartos y con el trabajo acumulado que tenemos solo nos faltan más sentencias de este tipo. ¿Esto es algo que popularmente a veces pensamos o a nivel de ciudadano que puede repercutir o realmente pues es anecdótico lo que te estoy comentando? No es anecdótico. Aquí lo que pasa es que lo conocemos todos porque son personajes públicos, Ah, pero hay muchas familias que se encuentran en situaciones de enquistamiento judicial, que llevan 3 o 4 modificaciones de medidas, 3 o 4 uh -huh, ejecuciones, uh -huh. una sentencia por impago, y por lo tanto, desde la abogacía de familia, lo que siempre, y de esto se está trabajando también a nivel de todas las comunidades autónomas, es favorecer los sistemas y los métodos de resolución alternativas de conflictos, la mediación, tan importante también. ¿Por qué? Para dar salida a estas familias que se han enquistado, además en unos tiempos judiciales larguísimos, Uh -huh. larguísimos, que no aporta absolutamente nada al bienestar incluso de la familia, y que tampoco aporta o revierte en un yo tengo razón y tú no, porque al final aquí lo que se está intentando es que uno tenga la razón y el otro no la tenga, pero esto evidentemente no aporta a la paz familiar, a que los niños estén bien, a que tengan buena relación. Y no hablo de este caso en concreto, sino de muchísimas familias que se encuentran judicializadas y que hay que sacar de esta vía judicial para intentar, a través de todos los medios que tenemos de resolución de conflictos, que son medios alternativos al proceso judicial y que realmente no solo aportan paz familiar, pero desde luego que benefician al bienestar de los hijos y de las hijas de estas familias. Creo que te has explicado perfectamente, Cristina Díaz Malnero. Hemos estado hablando con ella media hora larga sobre estos dos procesos judiciales, abogada de familia y presidenta de la sección de familia del ICAP. Si me lo permites, pues, Cristina, a lo mejor te recurriré a ti cuando sepamos cómo terminan o cómo se van desarrollando estos procesos judiciales o haya una sentencia firme, para que me puedas poner un poquito de contexto o arrojar algo de luz también a esta batalla jurídica que para los periodistas y para incluso los ciudadanos que quieren seguir el tema se nos hace muchas veces compleja, ¿no? por los años que llevamos con ello y la serie de cosas que van sucediendo en cada una de los pasos de ese proceso judicial, ¿no? Creo que hemos perdido a Cristina cuando nos queríamos despedir. Desde aquí agradecer, insisto, a Cristina Díaz Malnero, abogada de familia y presidenta de la sección de familia del ICAP, su testimonio, su participación, para poner, insisto, esto lo único que hemos querido hacer con el vídeo de esta tarde, de este lunes, es poner algo de contexto a partir de una persona especializada en derecho de familia a todas estas cuestiones que hemos podido acumular, ¿no? En los últimos días, en los últimos meses, en las últimas semanas, acerca de estos dos procesos judiciales, podemos decir, entrelazados, aunque son distintos. Ya habéis escuchado a Cristina, de Antonio David Flores y Rocío Carrasco de Antonio David Flores o de la familia Rocío Carrasco de Flores, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado. Si tenéis dudas, si tenéis preguntas, ya sabéis que nos las podéis
dejar al número de teléfono que lo tenéis aquí. Yo creo que hay una forma, aquí lo tengo para mostraros mejor el número de teléfono, eso es 671-638978, ¿vale? 671-638978, aquellos que queráis preguntar o que queráis dar vuestra opinión sobre este tema. Yo sé que a veces lo que sucede es que todos parece que tengamos conocimientos jurídicos, de abogados, de periodistas. Os pido, por favor, un poquito de respeto a la opinión de Cristina, que no es solo una opinión, es una valoración desde la perspectiva de su profesión, de la profesionalidad que tiene, y no es una abogada cualquiera. Ya habéis visto que además tiene un cargo importante dentro del ICAP. Pues podéis usar este número de teléfono, ¿vale? 671-638978, 671-638978. También aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal para que podamos tener, entre otras cosas, tiempo y luchemos para tener testimonios y para tener personas que nos aporten luz y contexto, como ha sido el caso de Cristina al canal. Podéis hacer visums para contribuir con la mejora del canal, que es una cosa que os agradezco siempre de todo corazón, ¿vale? Bien, pues por aquí andamos. Seguimos intentando aportar algo de valor a todo lo que hacemos, para que al menos pues aquellas dudas que tengamos, informativamente hablando, no hablo de opiniones, sino informativamente hablando de los temas que tratamos, pues las podamos despejar, si no son todas ellas, la mayoría de ellas. Besito para ellas. Abrazo para ellos, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, y a disfrutar de lo que queda de día, o si lo estáis viendo el martes, a disfrutar del martes. Chao.